del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Amén. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos permites, Señor, predicar tu palabra. Gracias por tu palabra que nos has dejado para enseñarnos, Señor, cuál es tu voluntad y instruirnos, Señor, en palabra y en doctrina, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar los asientos, hermanos. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, en el Apocalipsis. Amén. 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 Cuando yo empecé a predicar, hermanos, en este libro de revelaciones, cuando el Señor me enseñó que predicara en este libro, tuve un pensamiento y dije: Señor, pero el Apocalipsis es muy difícil y todo el año he estado predicando. Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé cómo explicarlas, hay cosas que, bueno, ¿verdad? Señor, y este mensaje, hermanos, es uno de los mensajes entre otros que no le entendía mucho. Dije: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto de medir el templo y se hollará el templo? Y luego, aparte, que tú le darás permiso al enemigo para que holle el templo. ¿Cómo está esto, Señor? Amén. Y no le hallaba, hermanos, y escudriñando las escrituras, y el Señor me llevó, dije: voy a empezar a estudiar por la palabra templo. ¿Sí? Mide el templo, dice ahí, ¿verdad? Entonces, por allí, hermanos, fue donde empecé, y me fui a la concordancia y busqué todos los versículos que tienen que ver con el templo. Amén. Y por allí fue donde el Señor me empezó a dirigir en este mensaje. Revelaciones, hermanos, pues es una revelación de parte de Dios por medio de su palabra. Su palabra, el Señor, hermanos, nos la dejó como la máxima autoridad para dirigirnos, para instruirnos y para enseñarnos, hermanos, cabalmente, dice la palabra del Señor, para ser instruidos por Dios y ser aptos para toda buena obra. Fíjense, hermanos, lo que es capaz de hacer la palabra. Estaba preguntando con un pastor y me decía mi hermano, pastor: oye, pero nosotros también tenemos lógica, tenemos pensamiento de pensar y decidir cosas dentro de lo que nosotros pensamos. Le dije: no, porque entonces no estaríamos muertos con Cristo. Dice la palabra que con Cristo estamos juntamente, ¿qué? Crucificados. ¿Para qué? Para que Él viva en nosotros y Él se manifieste a través de ¿qué? En la instrucción, en la enseñanza, por su palabra, hermanos. Entonces a mí ya no me da derecho a pensar humanamente como piensa Víctor Nambo, porque el Señor no me lo autoriza. Tengo que sujetarme ¿a qué? A su palabra. ¿O no? Ya no me permite ponerle, agregarle a mi lógica mental tampoco, porque es muy diferente mi mente finita a la mente de Dios, hermanos, o se puede comparar o emparejar.
Claro que no. Porque yo pienso humanamente y mi Dios no piensa humanamente como pienso yo. No tiene lógica, hermanos, ahora sí eso. De que el Señor me dijera, oye Víctor, Nambo, ¿cómo le hago aquí? Ay, no serías un Dios suficiente. Tengo que apegarme a la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que tiene la razón. Figúrese que si usted y todos los que estamos aquí tenemos la razón, pues no nos ponemos de acuerdo. Tiene que haber un razonamiento superior a usted y a mí para que nos podamos sujetar dentro de lo que define la voluntad de Dios, su palabra. ¿Sí? Amén. Sí, hermanos. Entonces, dentro de la revelación estarían los títulos como será hollado el templo de Dios. Ahí dice. Enseguida, el argumento a contestación sería: no dejes que el enemigo oye tu templo. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable si dejas que el enemigo oye tu templo, que el Señor edificó bajo su sacrificio en la cruz, hermanos, desde cuando te arrepentiste y viniste a Cristo. Tú eres el responsable. Yo soy el responsable, hermanos, de que si se oye a mi templo, bueno, un día voy a pagar por permitir que el enemigo de mi alma oye, y destruya y perjudique mi templo. ¿Con qué? Con el pecado. Sí, hermanos. Sí. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Sí. Claro que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y el problema número uno de la iglesia es el pecado. El pecado es la adversidad. El pecado es el problema. El pecado es el que hace adulterar a la iglesia para con su Dios. Y digo adulterar espiritualmente para hacer todo lo contrario a lo que Dios demanda. Por eso digo adulterio espiritual. Mide el templo, dice el Señor. Esto se refiere primeramente en la ley, que había ciertas medidas del templo y los gentiles no eran aceptados. Bueno, se aceptaban bajo un proselitismo, pero solamente podían estar en el patio de la iglesia. A la casa de Dios no podían entrar. Con eso se tenían que conformar, fíjese, hermano, en la ley. Dice 1 Corintios 3:16: vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Ahora sí podemos estar en un templo como esto, y no solamente, estas son 4 paredes. Esto se le llama la casa de Jehová, la casa de Dios, donde le adoramos. Pero el verdadero templo de la iglesia, que tiene significado, somos usted y yo, hermanos. Amén. Y nosotros, hermanos, somos responsables si dejamos que el enemigo oye nuestro templo. Que traducido sería: nosotros somos los que le permitiríamos si destruye, si perjudica y si nos vuelve otra vez, hermanos, y le permitimos que nos ensucie nuestro templo, de donde el Señor nos sacó, donde estábamos perdidos en delitos y pecados. Nos limpió, nos purificó,
nos perdonó, nos limpió de todo pecado. Y ese templo, hermanos, este templo tiene que ser santo. Amén. Porque el Señor nos indica, nos enseña que debemos de mantenerlo puro y santo. Amén. Amén. Eso no es de que si queremos o que si siento o no siento. No, esta es una orden de Cristo. Santificarnos en su sangre preciosa, limpiarnos de todo pecado, esa es nuestra responsabilidad. Y con el respaldo de Dios nos podemos vivir apartados y separados del pecado. Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. Esta enseñanza está dura, hermanos, pero es bíblica. Esta enseñanza, pero no es un sacrificio tampoco. Para nosotros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el salmista David, cuando estaba en sus mejores tiempos, cuando se sentía limpio, decía: la palabra de Jehová es como el panal, como la miel que destila del panal, porque mi alma se agrada, mi alma se regocija y disfruta la palabra del Señor, porque es como la miel que destila del panal, dulce a mi boca. Amén. La vida cristiana no es, hermano, no es que estar ahí con cara de caballo. Gloria a Dios. Dicen que fue una niña a la iglesia y que miró un hermano o hermana allí con la cara de caballo así largota. Haber estado enojada, alguien le haber chismeado, qué sé yo, pero haber estado con esa cara. Espero que aquí nadie esté. A ver, voy a verlos a todos, hermanos. A ver quién está con cara de caballo. No, nadie. Qué bueno, hermano, que aquí no hay. Bueno, pues que entró esa niña a la casa del Señor y que luego llegó a su casa y que le dijo: mamá, y que luego la mamá la llevó a un establo y había caballos y que dijo: mamá, ¿también los caballos son cristianos? Gloria a Dios. ¿Sí entienden la anécdota, hermanos? No, hermanos, ser cristiano no es eso. Ser cristianos es estar contento, estar feliz. Bueno, cuando se está enfermo, claro, hermanos. Yo miraba a la hermana Geo, ahora que estaba enferma, y la miraba triste, sí, pues estaba enferma, tenía razón. Pero ayer, hermanos, que vinimos a trabajar, sí, ayer, bueno, y la voy mirando y digo: oiga, hermana, ¿qué le pasó? Totalmente diferente, hermanos. La gloria sea para el Señor, amén. Dice en 2 de Corintios 16, 6-16, dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, la idolatría. Mira, hermano, todo lo que tú idolatres, el enemigo no precisamente, hermano, te va a llevar a idolatrar estatuas, a idolatrar a santos de yeso. Y bueno, sabe usted lo que me refiero. El enemigo no precisamente va a llevar a eso. Tú puedes idolatrar muchas cosas. Tú puedes idolatrar tantas cosas y puedes profanar, hermanos, y puedes poner, y digo profanar porque cuando tú pones, hermanos, en primer lugar otra cosa en lugar de lo que Dios exige de ti, ya, hermanos, tú estás idolatrando. Gloria a Dios, así es, amén. Ayer platicábamos, hermanos, del fútbol. Ahorita, hermano, la euforia del fútbol, hermano, es
¿Sí o no? Sí. Es una verdadera, hermano, no, es algo desorbitante. Es algo que, y luego cuando juega México, no, pues, y estamos platicando ayer, oye, ¿a ti te gusta el fútbol? Y a mí sí me gusta el fútbol, pero no lo cambiaría por mis prioridades principales con Dios. Figúrense que ayer que andamos aquí trabajando y que dijeran los hermanos ahí también que se miraban trabajando, una unidad tremenda, hermanos, una alegría de trabajo. Algunos estaban enfermos, otros cansados, pero todos, hermanos, con la misma vista yo me sentí un poco avergonzado de ver el trabajo, hermanos, que hice tan feo ahí cuando lo hice. Nada más destaparon, ese lo hizo el pastor. Yo lo hice, sí. Pues ahora sí, como dice el dicho, te tapas hasta donde te alcanza la cobija. Hasta ahí me alcanzó, y eso fue lo que me alcanzó a mí para hacer ese trabajo. Pero qué bueno, hermanos, que aquí hay hermanos que pudieron mejorarlo. Amén. Amén. Bueno, figúrense, hermano, que anduvieran trabajando y dijeran, ¿y el pastor? No, pues se quedó allá mirando el fútbol. No, hermano, eso no tiene ni sentido. Otro pastor. Es que, hermanos, el servicio a Dios, la entrega a Dios, la dedicación a Dios es sobre todas las cosas. Ese lugar nada lo puede ocupar, solamente el Señor. Nadie, solamente el Señor. Y el patio, dice, que está afuera, déjalo aparte. ¿Por qué déjalo aparte? Ahí está la contestación. Dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán. Los gentiles, hermanos, es todo el pueblo fuera del pueblo de Israel. Miren, los gentiles, hermanos, son idólatras, son entregados al pecado, comen, hermano. Por eso el Señor al pueblo de Israel le dio una ley para que comieran lo más sano, porque los gentiles, hermanos, comían así como ahorita comen de todo, hermano. Comen sangre, comen animales sacrificados, comen etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sabía usted que en este testamento, hermanos, usted y yo no podemos comer sangre? Y lo dice la palabra, el Nuevo Testamento, no lo dice en el Antiguo, no lo dice en el Nuevo. No podemos comer sangre cocida, bebida, sí, pues menos, no somos vampiros. No podemos comer animales sacrificados, tampoco a los ídolos. ¿Cómo serían animales sacrificados hoy a los ídolos? Mire, hermanos, para mí serían sacrificados como que hicimos un altar, una fiesta a San quién sabe qué, una fiesta a San Juditas, a San quién sabe qué, y luego y vamos a comer también el Día de Muertos, pan de muerto. Y hay otros cristianos que los he mirado en el Face, estamos partiendo la rosca. Sacan el mono. ¿Sí? ¿No habrá cristianos aquí que partan la rosca, hermanos? Bueno, pues si quieren seguirla partiendo allá ustedes, hermanos. Esa es idolatría. A mí el Señor me sacó de esas costumbres sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo voy a volver otra vez a esas cosas?
Sí, hermanos. Sí. ¿Sabe qué me ha contestado? Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, son capaces los gentiles de hollar el templo de Dios. Mire, para que vean que la palabra ya se cumplió. Dice la palabra del Señor que enseguida el Señor profetizó y dijo: vendrán los gentiles del norte y hollarán este templo y lo destruirán. Dice la palabra del Señor que vinieron, hollaron el templo en los tiempos de un rey del norte. Y fíjense, bueno, hasta dónde se atrevieron. El pueblo donde se adoraba a Jehová, Dios de los ejércitos, como aquí, hermanos, miren. Templo. Es como aquí. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, que ahora usted adora al Señor y por el pecado de nosotros el Señor nos entregara a juicio y ahí nomás de repente se hicieran aquí bailes o cosas del mundo? Porque se ha sucedido aquí alrededor. Que es que cristianos levantan una iglesia, luego al rato dejan aquí sucedió para allá la 24 de agosto y hasta les puedo decir el nombre porque lo conocí. No. Una iglesia grandota, los gringos vinieron y le ayudaron. Y luego nomás de repente ese llamado pastor, no sé qué pasó, se consiguió otra mujer y joven. Y como una mujer joven, pues cuesta dinero. ¿Qué va a quedar un viejo sin dinero? Y vendió la iglesia. Y ahí se hacen bailes ahora. Bueno, pues eso mismo sucedió con el pueblo de Israel. Cayeron en pecado y el Señor mismo dijo: vendrán y hollarán este templo. Vinieron, allanaron el templo, medio lo destruyeron como estaba y metieron, hermanos, y allá adoraban al dios Zeus, llamado olímpico, que de ahí sacaron eso de las olimpiadas, porque este dios según era de la ciudad esta donde hacían muchos deportes. El rey del Olimpo se llamaba. Gloria a Dios. Se cumplió la palabra del Señor, hermanos. Sí. Pero no queda ahí solamente. Ahora dice el Señor, dice: y ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán el templo. Pero ahora, ¿cuál templo, hermanos, hollarán? El de usted y el mío, este templo. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí. Sí, dijo el Señor: cuando yo vuelva, hallaré fe en la iglesia. Fíjense, hermanos, ¿por qué el Señor está diciendo esto? ¿Sabe por qué está diciendo? Porque Él mismo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál maldad? El pecado. Gloria a Dios. Sí. Los mismos hermanos, los mismos que no creo que sean hermanos, hermano, porque yo no me atrevo a difamarte ni a ti, ni a ningún hermano, ni aunque sea Judas Iscariote. No me animo, hermanos, a irte a decir: oye, hermanos, ese hermano es esto, ese hermano. Se oye bien, hermano, de mi boca que yo diga eso. Se oye bien, hermana, que hable, que yo vaya y te diga: hermana, que hable, fíjate que estos hermanos son esto y son lo otro, y ahí me pongo a hablar como un verdadero pecador. Yo estoy autorizado para hablar del pecado que la palabra señala. Estoy autorizado para hablar de la profecía bíblica de aquí, de esta palabra. Estoy autorizado para tomar un juicio dentro de la palabra, para enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo por su palabra, cuál es lo que es la apostasía y lo que no es apostasía, hermano, para que no caigas en la apostasía. Pero yo no tengo ningún derecho de andar hablando de tu vida privada.
Y si me tocaría hablarte, pues me gustaría contigo y un testigo para que sepa qué es lo que digo, porque si no llevo un testigo, luego tú le añades y le quitas, no, el pastor me dijo esto. Pues como no llevé testigo, aún nomás tú y yo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Yo creo que la próxima vez que yo hable con un hermano me voy a llevar hasta el celular y lo voy a grabar. ¿Me servirá, hermano Juan? Yo creo que sí, lo grabo. Mira, hermano, esto platicamos, esto te dije. Aunque yo creo que el Señor lo graba. Pero pues aquí estamos en la tierra todavía, hermano. Entonces, hollará, hermanos, el enemigo en nuestro templo. Aquí dice el Señor que el mismo Señor entregará, hermanos, para que este templo, para que el enemigo tenga permiso de hollarlo, hermanos. Pero no nos va a dejar desamparados, no. Hay que mantenernos en oración, hay que mantenernos del poder del Espíritu Santo, para que cuando venga Satanás a desafiarnos, a enseñarnos el pecado o a querer desobedecer a Dios, así como cuando vino con Cristo, vino y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor le dijo, pues nomás faltó que el Señor le dijera: no, pues no tiene necesidad para decirle que hermano, el enemigo sabe si tú y yo somos hijos de Dios o no. Él sabe, pero viene con la duda: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor, hermano, ¿sabe qué es lo primero que hizo? Le probó su espíritu. Eso es lo que debemos hacer usted y yo. Probar los espíritus, dijo el Señor, si son de Dios o son de Satanás. Si son de Satanás, van a tener que ser mentirosos, porque el Señor dijo que el enemigo de nuestras almas es padre de mentira, y vino a mentir y vino a destruir. ¿Sí? ¿Cómo se destruye tu templo, hermanos? Mira, tu templo, hermanos, puede ser destruido, número uno, con pecado. Y luego, ¿qué clase de pecado? Vámonos por la calumnia. Si a ti te gusta, hermanos, escuchar la calumnia, vas a dejar que venga un hermanito, no del mundo, no, esos no, ni se meten contigo. Esos te respetan más que los cristianos. Y va a venir un cristiano y te va a poner la cabeza, pero de este tamaño, de puro veneno, de puro pecado, hermano. Oiga, hermano, y eso perjudica a mí, la mera verdad, por más santo que me crea, a mí sí me perjudica. A mí sí, a ti no. Sí, amén. Yo por eso inmediatamente a cualquiera que me viene con esas calumnias de ti, de todos los hermanos que están aquí, hermanos, mira, yo me aparto de esas personas. No los odio porque no puedo odiarlos, y los puedo saludar, que Dios te bendiga, y como si nada, pero jamás les vuelvo a tener confianza, hermano. Gloria a Dios. Jamás les vuelvo a tener confianza. No es que no los perdone, hermano, pero si van a venir a hollar mi templo, lo voy a permitir. Lo voy a permitir, hermanos, que vengan y oyen: yo soy tu pastor y tú eres mi hijo espiritual. ¿Cómo voy a permitir que venga a hollarte a ti? Ahora vamos por mis hijos físicos. ¿Cómo voy a permitir yo que alguien venga y me hable de mi hija? Jamás. De mi hijo, menos. De mis nietos, tampoco, hermano.
lo permito. Y de usted que son mis hijos espirituales, tampoco. Jamás lo haría. Y no lo hago, hermanos. De veras. No los dejo ni siquiera entrar al patio, mucho menos dentro de mi casa. Así es que tengan cuidado, hermanos, si algún día me van a visitar por un mensajito de esos. Bye bye. No, pero no. Ahorita estamos en un 70% unidos, hermanos. Ahorita estamos en un 70%. El Espíritu de Dios nos ha unido, hermanos. Ahorita cualquier espíritu chacorrero, ¿sí? Chocarrero. Ahorita cualquier espíritu chocarrero, hermano, le salta como tapón de botella. Ahorita ni se acerca. Ojalá que no se acerque. Porque ahorita yo estoy muy en paz. Y estoy más bendecido porque anoche dormí bien a gusto. Ahora antes de que empezamos a arreglar ese techo, me levantaba a las 3 de la mañana y me sentaba en la cama y decía, ¿cómo iremos a arreglar ese techo? Esas mexicanadas que yo mismo hice. Y luego dije, Señor, ¿por qué no me ayudaste a hacer algo mejor? ¿Por qué no hice algo mejor sin necesidad de andar ahí haciendo algo sobre lo que ya está hecho? A mí no me gusta nada, hermanos, equivocarme. ¿A usted sí le gusta equivocarse? A mí no. Pero ya anoche, hermanos, dormí bien a gusto porque, no, pues ya miré, hermanos, cómo trabajan los hermanos. Yo ni les dije, ni háganle así, no, nada. Trabajen, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice aquí Daniel 38, 11, 38 y 39, dice, honrará y entrará, dice, el inicuo, el hijo de iniquidad, a la casa de Jehová con un Dios llamado el Dios de la fortaleza. ¿Se fija, hermano? ¿Hasta dónde llegará a ser hollado el templo? 11:39 y dice, y honrará a un Dios ajeno con cosas inescrutables. ¿Qué significa cosas inescrutables? Les voy a explicar, hermanos, qué significa. Significa cosas abominables. Significa cosas apóstatas. Significa cosas de inicuas. ¿Con pensamientos de qué? De una mente reprobada. Cosas así, hermanos, como vamos a llenar la iglesia, hermano. ¿Sí? Pues fíjate que no hallamos cómo se llene la iglesia, pastor. ¿Cómo ve? Si metemos aquí a la casa del Señor, bueno, ya que estamos en el fútbol, vamos a hacer un equipo de fútbol. Y mire, pastor, el domingo después de la escuela dominical usted se va nomás a vernos allí y lo llevamos de porra, pastor. ¿Cómo ve? ¿O cómo ve, pastor? Si hacemos, hermanos, le pregunto, nomás para dejar este argumento cerrado, hermanos, dentro de la palabra. Cristo anduvo después en un momento de descanso con sus apóstoles, estuvo 300 años y medio predicando el evangelio. 3 años y medio. Sí, dice 300. 3 años y medio. ¿Qué dije? 300. Qué bueno, bueno, que ustedes están bien centrados. Algún día dijo el Señor a sus discípulos, pues ya hicimos la tarea, discípulos amados,
vamos a echarnos un partidito pues de fútbol, que en ese tiempo era otro deporte, pero de fútbol. Y ay, tú, Pedro, mira, te pones de portero. Y yo, Pedro, acá como pues tengo la autoridad y tengo el poder de motivarlos, porque para cualquier victoria no se necesita motivación, ¿sí o no? ¿Usted se motivaría, hermanos, en algo así y que yo fuera, tírale gol? ¿Te motivaría también? ¿Verdad que sí? No. Y ese es mi pastor. Aquí traigo apuntado otras cosillas. Dice, y hollará el templo. El enemigo es astuto, hermanos. Entrará en tu templo, entrará en tu mente, entrará en tu corazón y entrará en tu iglesia, que eres tú, hermanos. Tú eres el templo de Dios y puede entrar, hermanos, en tus pensamientos. Y hermanos, aquí hubo hermanos. Hubo un hermano que entró una vez con dos muchachillos y no me pidió permiso. Ya cuando lo miré andaba ahí correteando aquí y ya luego le pregunté, oye, hermano, pues ¿por qué hiciste? Me dan ganas de pararlo ahí, pero me contuve, hermanos. El celo de Dios me consumía y quería pararlo aquí en medio de toda la gente, pero me contuve, hermanos, por no lastimarlo. Pero entró por allá con esa bandera, con esa, y dos muchachillos a un lado, y andaba ahí correteando, que según él para que cayera el fuego. ¿Quién se acuerda, hermanos? Hermanos, nosotros necesitamos andar ahí correteando con una bandera para que caiga el fuego. Y le dije, hermano, eso no está bien, hermano, no lo vuelvas a hacer. Y dame la bandera. Sí me gusta la bandera porque es del pueblo del Señor. Y la puse allí y dije, de ahí no se va a bajar, porque ahí se mira bonita, ¿verdad, hermano? Hermanos, para mí el fuego, si el fuego cae, mira, hermano, si el fuego cae, va a caer porque tú te santificas. Si el fuego cae es porque tú tienes comunión con Dios. Si el fuego cae es porque el fuego del Espíritu Santo te llena a ti y nos hablas, nos desafías en palabra y en doctrina y nos motivas en el nombre del Señor, y yo voy a sentir el fuego. Sí, hermanos. Sí. Sí. Mire, ¿sabe cómo puede ser hollado el fuego? Dice que ya dijimos que con cosas sacrificadas a los ídolos. Y Juan dice, probad los espíritus si están dentro de la doctrina bíblica. Otra vez vino una hermana y me dijo, pastor, deme permiso de instruirle a los jóvenes para que sean panderistas. Ya mira esas iglesias que están acá, los jóvenes adelante, son, bueno, ya andan con sus panderos así, y hay, que yo les llamo bailarinas. Yo no les llamo panderistas, les llamo bailarinas, porque eso es lo que son. Y hay iglesias que ustedes han ido y lo han visto. Y luego me dijo, y mire, pastor, y ponemos un pandero y le ponemos una lista de rojo, otra de verde y otra de blanco. La verde significa esperanza, el blanco significa pureza y el rojo es para reprender a los espíritus, pastor. Le dije, mire, y la dejé que echara todo para después derrumbarle todos sus argumentos que para mí no tienen sentido bíblico. ¿Cuándo dijo el Señor, hermanos, que hiciéramos eso? ¿Cuándo dijo, vayan y pongan panderistas, vayan y
pongan panderos con sus listones ahí para que cuando vengan los espíritus huyan. ¿Cuándo dijo? Dijo, ¿no? No, le dije, mira, hermana, si los espíritus no se van por el poder de su palabra, si los espíritus no se van por el poder del Espíritu Santo, cuando el Señor me llene y me da la licencia de reprenderlos, me quito mejor de predicador y me voy a vender semillas pipitorias, a ver qué me dedico. A mí que me gusta el negocio. A mí me gusta el negocio, hermanos. Me quito cuando me tenga que valer de esas cosas. Yo uso el aceite, hermanos, sí. Uso el aceite porque Marcos 6:13 dice: y ungirán los enfermos con aceite y los enfermos sanarán. Y este aceite, hermanos, no es milagroso. No, lo que es milagroso es como el Señor me está diciendo que lo haga. No, el aceite se me puede perder, se puede tirar o ranciar a lo mejor. Y lo uso porque Santiago 5:3, 5:16 dice: y ungían los enfermos con aceite y sanaban. Y si hubieran pecado, también sus pecados les serán perdonados. Amén. Es que si por ahí alguno le dice: oye, tu pastor es ese que usa su aceite y que para todo andan aceitando. Pues sí, pero es que a veces estamos un poco mojosos, hermano. Que no aceitarlos. Pero lo hago porque el Señor me dice. Si el Señor me hubiera dicho no uses nada de eso, el Señor usaba su saliva, pero a mí no me dijo: ve y usa tu saliva. El Señor usaba agua y le ponía en sus ojos, hacía lodo y le ponía en sus ojos y eran limpios. A mí no me dijo: vayan y usen agua y échenle lodo en los ojos a la gente. A mí no me dijo. Eso fue exclusivo de Él. Y también le permitió a los apóstoles, les dijo: pueden cancelar demonios, pero también pueden entregar a los rebeldes en las manos de Satanás. A mí no me dijo eso. Si no, a lo mejor sí lo haría. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me entienden? Sí. Yo no puedo hacer, hermanos, lo que Dios no me dice que haga. O ustedes, de los cristianos que se creen muy poderosos y que, porque hay, hermanos, iglesias cristianas y que idolatran al hombre de Dios. Dice mi hijo que lo invitaron a una iglesia de una novia que tenía ahí en San Antonio y que llegó y que estaban ahí. Dijo: oye, papá, dijo, ¿cómo ves esta idea? Le dije yo: ¿cómo, hijo? Mira, en esa iglesia tienen bastante gente, pero mira, el pastor tiene ahí como una porra enfrente, y cuando está el pastor predicando gritan: ¡ese es el siervo de Dios! No, hombre, más en casa el pastor. Y gritan otros por allá: ¡aquí sí hay varón de Dios! Oiga, me estaba gustando, hermano. Sí me gustó, pero dije yo: no. Gloria a Dios. ¿Cómo, hermano? Gloria a Dios nomás. ¿Trabajará eso? Usted no tomaría parte, hermano, si le invitara a esa porra. A esa porra. No. ¿Tú, Juanito? No. Daniel. No, aquí exaltamos el nombre de Cristo Jesús. Aquí andamos en las obras del Dios Todopoderoso. Aquí las obras no le pertenecen a nadie ni al pastor. Aquí las obras poderosas son del Señor, porque son grandes y maravillosas son sus obras. Esas sí son grandes. Él es el que sana, Él es el que perdona pecados, Él es el que redarguye el pecado, Él es el que te dirige con su Santo Espíritu para que andes en una vida santa. Y si Él no te dirige, yo de embalde te estoy tirando aquí gritos. Es como cuando te bautizo, mira, yo te meto al agua y te remojo. Y si el Señor no viene y te bautiza el Espíritu Santo en fuego, si el Señor no viene y te sella con el fuego del Espíritu de Dios para que te comprometas con Él, para que le hables a Él sobre todas las cosas, para que Él dirija tus pasos sobre la santidad, hermano,
hermano, yo te doy nomás una remojada y sales peor. ¿Sí? Nomás te remojo porque yo no creo que el bautismo salve. No, el bautismo te confirma tu arrepentimiento. El bautismo te confirma que tú estás redargüido de pecado. El bautismo te confirma que tú estás comprometido con Dios. El bautismo te confirma que tú has decidido servir a Dios. El bautismo te confirma que tú estás dispuesto hasta morir por tu Señor. Y si no estás dispuesto a eso, ¿cómo te va a bautizar el Señor en Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo te va a sellar? Si Él ya sabe que tú, pues no sé, nomás te estás bautizando porque quieres o no sé. Gloria a Dios. Yo no creo, hermanos, que el bautismo salve. Yo te bautizo porque tú me convences a mí. Y como me convences a mí, pero no lo convences al Señor. Por eso el Señor, yo te aviento al agua. Y el Señor dice, pues perdóname, Víctor Namo, pero ahí te equivocaste, ahí no voy a poner yo mi mano, porque pues estás bautizando a uno pues que esté en pecado, no se ha arrepentido delante de mí, no ha dejado el pecado. ¿Cómo voy a poner yo mi aprobación, Víctor Namo? Es que discúlpame, Víctor Namo, pero te equivocas, nomás lo vas a remojar. Y así he remojado a muchos. Sí, hermanos. Sí, estoy bien o estoy mal. Bien. Dígame, júzgueme con la palabra. Y si no, cuando lleguemos en la presencia del Señor, allí el Señor juzgará entre lo que tú piensas y lo que pienso de acuerdo. Yo creo que pienso de acuerdo a lo bíblico. Amén. Amén. Entonces, hermanos, mire, otras de las doctrinas que han entrado a la iglesia, hermanos, son estas. Ponte una cruz del tamaño por allá, pero cruzononón. Han mirado las iglesias también cristianas. Una vez un hermano que estaba aquí llegó y me dijo, no hombre hermano, fui a una iglesia donde entran y salen, pero el pastor tiene una cruzononona ahí enfrente, de grandísima, con un manto morado, así alrededor de la cruz, y todos los que entran allí le dice, a ver, ¿quién tiene pecados? Escríbanlos en un papelito y clávenlos ahí en la cruz, y ahorita oramos, y tus pecados te son perdonados. ¿Han mirado las iglesias? ¿Han mirado iglesias con unas cruzononas cristianas? Cristianas, hermano, estoy hablando de cristianas. Otras enseñanzas que han entrado a la iglesia, hermanos, que para mí son abominaciones. Para mí son abominaciones. Vamos, jóvenes, el día de los varones, vamos a tener una fogata ahí afuera, tráiganse leña de lo que sea, mezquite, a ver de cuál, y hagan la fogata. Y a mí me tocó estar con alguno de las mismas iglesias de nosotros, hermanos. Ya ni más quise ir. Y ya no les digo qué pastor, porque ya me meto a lo mejor en problemas. Si me metiera a mí no me importa, los enfrento. Pero no les voy a decir. Ya que lo invitamos a una fogata de varones, pastor. Bueno, vamos, de las mismas iglesias de nosotros. Y ahí tenían la fogata. Y luego dijo, el pastor sacó una hoja y empezó a hacer papelitos. Dijo, a ver, escribe tus pecados. Ay, hermano, a ver, hermana, escribe tus pecados. Hermano, para mí los pecados, yo no se los digo a nadie más que solamente al Señor. A nadie, hermano, porque mira, yo pienso que si te los digo a ti, los vas a andar divulgando. Para mí los pecados es un secreto únicamente con Dios. Porque en el momento que yo te los dijera a ti, deja de ser secreto. ¿Sí? Sí, hermano.
Así soy yo de desconfiado. Yo no confío ni en mi propia sombra. De veras, ¿no? A veces voy caminando y miro la sombra. Ah, ¿qué traes, Víctor Nambo? Víctor Nambo, ¿por qué te portas así, Víctor Nambo? Yo me reprendo yo mismo, hermano. ¿Qué te pasa, Víctor Nambo? ¿Qué tienes? Está loco el pastor. Usted tiene su propio concepto, hermano. Usted tiene su propia vida y tiene sus propias responsabilidades, y usted sabe, hermano, cómo dirigirse, porque tiene el Espíritu de Dios como lo tengo yo. Yo así lo creo. Bueno, hermano, y está ahí en la fogata y le escriban sus pecados y luego aviéntenlos a la lumbre y serán perdonados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pueblo de Dios? ¿Con qué está relacionado eso? Con la brujería. Está relacionado con el ocultismo. Cuando Cristo dijo, háganse una fogata y escriban ahí sus pecados, aviéntenlos a la lumbre y serán perdonados. ¿Cuándo dijo? ¿Sabe qué es eso? Eso es una lógica humana. Ese es un pensamiento que tú y yo lo podemos pensar, y si lo llevamos al acto, hermanos, esa es cosa de hombres. Le podemos agregar a lo ya establecido. No. Eso es apostasía. Esos son espíritus apóstatas. ¿Sabe qué le pasó a la iglesia de Tiatira? Dice lean después la iglesia de Tiatira. Están en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Mire, aquí está. Dice, yo conozco tus obras. Se lo dice a la iglesia de Tiatira, que existió allá en el Medio Oriente. Conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe. Miren, hermano, esta iglesia tenía amor y tenía fe. Y conozco tu servicio y tu paciencia. Y conozco tus obras postreras, que son mejores que las primeras. Oiga, hermano, yo con eso diría, este es un verdadero cristiano. Y a lo mejor usted también. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras allí a Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer, ¿qué? Cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? O que de repente viene un espíritu chocarrero a mi mente y les digo, hermanos, no tiene nada que ver que te partas la rosquita en el 6, hasta hacer la fecha, el 6 de Reyes de enero. Ya viene en enero. Yo creo que por eso les estoy predicando esto. No tiene nada de malo, hermano. Cabo, mira, el pastor fulano sube al Face y está cortando su rosca. Los hermanitos fulanos de tal, también parten su rosca y la ponen. Mentiras del diablo. ¿Cómo vas a meterte tú en eso? ¿No ese es un espíritu de Jezabel que enseña a fornicar a los hijos de Dios? ¿O qué es? Dime tú qué es. Si estoy equivocado, dime ¿qué es? O si es un espíritu bueno. Por eso dijo el Señor, probad los espíritus por medio de mi palabra, para si son de Dios o son de Satanás, hombre. Cabeza dura. ¿No es eso fornicación? Fornicación, ¿por qué? Porque no está dado por Dios. Esa es fornicación espiritual. Ese es el espíritu de Jezabel.
¿Quién era Jezabel? Era una mujer rebelde, una mujer pecadora, era una mujer, hermanos, que incluso se vestía físicamente, dice, se pintó los ojos, se pintó la cara y enseñando su cuerpo, y quiso, hermanos, caer en pecado al profeta Jehú. ¿Han leído la Biblia? Sí. Y se paró, dijo, porque acostumbrado, hermanos, a hacer caer a los siervos de Dios en fornicación. Eso acostumbraba esa mujer. Y miren, en el Apocalipsis sale otra vez esa mujer, ese espíritu de ella. 4000 años después todavía, hermanos, sale ese espíritu de esa mujer. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión con el profeta Jehú, y se puso arriba toda provocativa con su cuerpo, toda pintorrojeada, y para provocar al profeta. ¿Qué creen que hizo el profeta? ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede decir qué hizo? Porque está feo, hermano, lo que dijo el profeta. ¿Qué dijo? ¿Se puso a codiciarla? No. Dijo, ¿quién es esa perra que viene a seducir al profeta de Dios? ¿Quién es? Dijeron, es Jezabel. Échenla para abajo para hacerla pedazos. Hacerla pedazos. Un profeta de Dios, hermanos. No, si los hijos de Dios tienen celo de Dios, hermanos, contra el pecado, hermanos. Y dice que la aventaron para abajo, hermanos, y sacó su espada Jehú y la hizo garras, y le iban a levantar de ahí para darle, como dicen hoy en día, para darle, ¿cómo dice? Pequeña sepultura, cristiana sepultura. Qué bueno, bueno, aquí tengo buenos ayudantes. Para darle cristiana sepultura. ¿Qué dijo el profeta? Dijo, déjenla ahí para que se cumpla la palabra de Jehová, que será comida y lambida por los mismos perros en la plaza del pueblo de Israel. Oye, hermanos, está tremendo esto. Dios aborrece el pecado, hermanos. Sí. Dios castiga el pecado. Sí, amén. No tolera. Tolera el pecado. No. Y está de acuerdo con los pastores, siervos o predicadores o qué sé yo, que lo toleren No. y que no lo predique. Está en contra de que yo predique así, hermanos. No. La verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie.